Buenos días, familia, buenos días. Dios es fiel. Hemos cantado en esta mañana y precisamente hoy vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Quiero invitarlos por favor al libro de Lamentaciones. Qué particular, ¿no? Que vamos a hablar de la fidelidad de Dios y vamos a estar en el libro de Lamentaciones y vamos a estar allá desde el verso 19 hasta el verso 27. Generalmente siempre hago preguntas sobre lo que voy a predicar y quisiera preguntarles qué es la fidelidad, qué es ser fiel. Yo sé que no me contestan no porque no sepan o no la vivan, sino porque no es tan sencillo de decir, ¿cierto? Ser fiel. De pronto podría ser más fácil. ¿Cuál es el momento en el que más se puede ver la fidelidad? Cuando estamos mal, ¿cierto? Porque cuando estamos bien y hablando de la fidelidad de Dios a veces se nos pasa por alto. Pero cuando estamos en dificultades seguramente la vemos. Yo quisiera comenzar hablando de algo que aprendimos en la clase de Historia de Geografía por allá en el bachillerato de los 80. No sé si hoy todavía se enseña Historia y Geografía. En el sur del África hay un estrecho, un cabo que en siglos pasados era conocido como el Cabo de las Tormentas. ¿Sí recuerdan algunos de esta geografía? Pero después de que muchos navegantes hicieron el esfuerzo y se comprometieron en atravesarlo para llegar a las Indias, entonces fue cambiado su nombre y hoy en día ese cabo se llama el Cabo de la Buena Esperanza. Hoy se llama así, el Cabo de la Buena Esperanza. Precisamente allá en esa queda la ciudad del Cabo en el África, si de pronto ustedes la han escuchado. ¿Y por qué traigo a colación esta historia de este cambio del Cabo de las Tormentas al Cabo de la Buena Esperanza? Bueno, porque creo que la vida cristiana es un viaje. La vida cristiana es un viaje largo o corto, como Dios lo tenga definido para cada uno, que está lleno de tormentas y que a pesar de que esté lleno de tormentas debe ser atravesado. Debemos navegar, tenemos que buscar pasar de estas tormentas. ¿Cómo? Por medio de la esperanza que tenemos en Dios, de la esperanza que tenemos en lo que hemos cantado en esta mañana, de su fidelidad, de la esperanza que tenemos en que el Dios nuestro, el Dios en el que creemos es un Dios fiel. En el contexto de la lectura que vamos a tener esta mañana, hermanos, lo que está sucediendo es que Jerusalén y el templo en Jerusalén finalmente han sido destruidos, de acuerdo a lo que habían dicho los profetas y de acuerdo a las promesas de Dios. Sí, de acuerdo a las promesas de Dios. Él les había advertido de guardar sus leyes, sus estatutos, de tener una obediencia a Él. Y si no lo hacían, serían destruidos. Y en ese momento de la lectura se encuentran además exiliados. Así que vamos a estar viendo las aflicciones de un pueblo, pero especialmente de un hombre honesto, justo, que siente el dolor de lo que está sucediendo a su pueblo. El profeta Jeremías empezó su servicio al Señor desde que era joven. Jeremías es hijo de profeta. Y fue llamado precisamente para predicar en contra de su propio pueblo. Y él tuvo que enfrentar el rechazo del pueblo. Él fue llamado para predicar sobre la corrupción espiritual que estaba viviendo el reino de Judá. Entonces fue realmente rechazado, fue acusado de traidor, fue echado en el foso, fue echado en una cisterna.
Tuvo que pelear contra los profetas de la prosperidad, ¿no? Entonces desde allá vienen los profetas de la prosperidad, mostrando que todo estaba bien en el pueblo de Dios, mintiéndole al pueblo de Dios. Y claro, Jeremías estaba diciendo la verdad de su corrupción espiritual, de su maldad espiritual. Entonces quiero invitarlos por favor a que miremos Lamentaciones, capítulo 3, del versículo 19 al 27. Dice la palabra del Señor: acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. Padre amado, en esta mañana te ruego una vez más, Señor, que tengas esa misericordia que viene todos los días, pues que precisamente en este momento tengas misericordia de todos nosotros. Para que podamos entender lo que tú quieres, Señor. Para que animes nuestros corazones heridos, para que levantes nuestra fe, para que nos ayude a pasar por el caos de las tormentas, Señor. Tú que eres nuestra esperanza. Por favor, Señor, que en esta mañana seas tú trayendo tu palabra por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Y por supuesto te ruego, Señor, por mí, para que me guíes, para que me dirijas, para que guardes mi corazón de las cosas que puedan salir de mi naturaleza, que verdaderamente sea tu palabra la que en esta mañana viene a esta congregación, Señor. Yo te lo pido, por favor, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es fiel. En primer lugar, hemos de observar que la fidelidad de Dios nunca termina. La fidelidad de Dios nunca se acaba. El profeta Jeremías viene hablando desde su dolor, viene hablando desde su angustia, de lo que hay en su corazón. Y él es absolutamente sincero y honesto al expresar la amargura que hay en su alma, el dolor que está experimentando. En el versículo 1 de ese mismo capítulo él dice: yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor. Él se pone en el frente del sufrimiento de su pueblo. Yo he visto la aflicción, pero dice la causa: a causa de su furor. ¿Del furor de quién? El furor del Señor, el furor de Dios. Entonces, para poder entender cómo está batida su alma dentro de él, en los versos 19, él dice: acuérdate de mi aflicción y de mi vagar. Y dice: del ajenjo y la amargura. ¿Saben qué es el ajenjo? El ajenjo es una planta medicinal, pero es amarga. ¿Me entienden? Es una planta medicinal, pero es amarga. Cura, pero es amarga. Hermanos,
El sufrimiento purifica. El sufrimiento nos renueva. El sufrimiento nos hace dependientes de Dios. Y no quiero hablar esto para que glorifiquemos el sufrimiento y para que idolatremos el sufrimiento, sino para que permitamos entender qué hace el sufrimiento en nuestras vidas. Porque como ustedes lo decían ahora, cuando todo está bien, generalmente no vemos la fidelidad de Dios. Pero en las tormentas sí. En las tormentas nos damos cuenta de su fidelidad. Y el Jeremías está en un estado de depresión, en un estado de tristeza, en un estado de angustia. Pero miren lo que pasa. A pesar de ese abatimiento dentro de sí, precisamente en ese momento terrorífico de su existencia, miren lo que dice. Él trae a su recuerdo, Él trae a su memoria algo más que el sufrimiento. El versículo 21 dice: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Miran ustedes en sus Biblias que hay 2 puntos. ¿Qué es lo que él dice que tiene esperanza? Versículo 22. Que las misericordias del Señor jamás terminan. En medio de su depresión, en medio de su angustia, en medio de su dolor, hay espacio para recordar lo que Dios ha hecho. Y seguro que él está pensando en todas las cosas que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. ¿Puedes pensar en las cosas que Dios ha hecho en ti? ¿Pudiera recordarlas cuando precisamente estés en esos momentos de angustia? Hermanos, los seres humanos hemos sido capacitados por Dios para reconocer el pasado, para elegir cómo vivir nuestro presente. Y aún podemos proyectar las posibilidades de nuestro futuro. Y por supuesto, las cosas no siempre salen como las planeamos, ¿verdad? A veces los planes de Dios cambian todo lo que tú tenías. Por eso en ese momento es importante recordar las acciones de Dios en nuestra propia historia. En la escritura hebrea hay esa riqueza de mirar qué Dios quiere de cada uno. Las expresiones que ellos tienen no son como las otras, pero ellos quieren tener esa relación de intimidad que Dios quiere que todos los creyentes tengamos. Dios ha estado en el pasado de nuestra historia, está en el presente y va a estar en el futuro, como Él le plazca, dentro de la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero esa fe, hermanos, que debemos tener, que nos levanta de la dificultad, esa esperanza viva que habla Jeremías, debe vivir en nuestro corazón. ¿Y qué es? Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Y quiero hacer unas consideraciones acerca de ese verso de las misericordias, porque en el original del hebreo hay 2 palabras que se utilizan para hablar de las misericordias y las bondades del Señor. Una palabra es el hebreo rehem, que habla del amor grande de Dios por su pueblo, del pacto que recuerda Dios que le hizo a su pueblo, a Moisés, a Abraham, de permanecer siempre con ellos. Y la segunda palabra que aparece ahí es la palabra Gesed. Y esta palabra, hermanos, está relacionada con útero. Con el vientre de la mujer. Y eso es importante porque relaciona el cuidado
que una mujer tiene del fruto de su vientre cuando fue engendrado, de todo el amor, de toda la alimentación, de todo el cuidado que una mujer tiene en el vientre por su hijo. Hermanos, lo que Jeremías quiere expresar es que así es el amor, así es la fidelidad de Dios, como una madre que cuida a su bebé. ¿Y saben una cosa? Para el bebé allá en el vientre todo es oscuro, ¿verdad? Pero no hay miedo, no hay terror, porque sabe que es cuidado. Esa es la profundidad del hebreo. No es que yo sepa mucho hebreo, hermanos, pero quise mirar la profundidad de ese versículo de las misericordias que nunca terminan. Jeremías se está refiriendo a la ternura, a la misericordia, a la bondad inmensa que Dios tiene con su pueblo y con él mismo, porque en este momento está hablando de él. Está reconociendo. Jeremías recuerda en lo profundo de su corazón, desde su depresión, desde su malestar, desde su dolor, que Dios lo ama antes de nacer, que Dios lo ha cuidado, que Dios es fiel. Y creo que conocía perfectamente el Salmo 139, del versículo 13 al 16. Miren lo que dice. Salmo 139, del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Toda tu vida, toda nuestra vida es conocida por Dios. Y Dios está ahí. Dios nos conoce desde el vientre de nuestras madres. Él formó nuestros huesos dentro del vientre de nuestras madres. Su fidelidad es constante. Su fidelidad es duradera. Él extiende cada día sus misericordias sobre nosotros. Pero además, el profeta Jeremías dice, versículo 23, ¿que son qué? Que son nuevas cada mañana. Hermanos, ¿has podido contemplar las misericordias de Dios hoy? ¿Puedes pensar en eso? Dijo alguien ahora que hablaba conmigo, me pude levantar hoy. Pude venir a la iglesia hoy. Pero ¿de qué otras cosas puedes pensar? Cada día nos da oportunidades para contemplar su bondad sobre nosotros. Como el maná en el desierto, ¿recuerdan? Todos los días era diferente. Todos los días el maná era diferente. Y no podían guardarlo porque se podría. Se dañaba. El pueblo debía confiar que cada día Dios los alimentaría. Porque esa es su fidelidad. Las misericordias del Señor jamás terminan. Nunca faltan sus bondades. Dios sabe que hoy necesitamos nuevas bondades y nuevas misericordias, porque las de ayer ya pasaron. Las de ayer las necesitamos para el día de ayer, para los problemas de ayer, para las dificultades de ayer. Pero hoy Dios tiene nuevas misericordias, tiene nuevas bondades. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos de nuestras pérdidas, pero las tendremos. No sabemos de nuestras enfermedades,
No sabemos lo que va a pasar, pero Él sí lo sabe. Esta mañana leíamos en el Salmo 23 que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Esa es la fidelidad de Dios. Bien y misericordia. ¿La misericordia para qué es? Para cuando estamos mal, para cuando hay dificultades. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Dios considera, en serio, lo que nosotros necesitamos cada día. Por eso las cosas son nuevas. Nosotros no debemos afanarnos por mañana. Y no porque yo lo esté diciendo en este momento, Jesús lo dijo muchas veces. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Afanarnos por el día de mañana nos hace vivir en amargura, en tristeza, en afán, en preocupación. Debemos considerar profundamente la fidelidad de Dios para dejar de afanarnos por el día de mañana. Aún en el Padre Nuestro nos ha enseñado, danos el pan nuestro, ¿de cuándo? De cada día. Esas son las misericordias de Dios. El pan nuestro de cada día es una misericordia de Dios, un cuidado de Dios. Las misericordias de Dios nunca se acaban. En segundo lugar, podemos observar que la fidelidad de Dios es grande. Versos 23, parte B, y el verso 24 dice: grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Ha tenido el tiempo y el espacio el profeta para traer a su memoria en medio de su angustia qué grande es la fidelidad de Dios. Y es que, hermanos, nosotros debemos, aún en medio del ajenjo y de la amargura, de la depresión, levantar nuestra voz y alabar a Dios. Aún en medio de la angustia. Y esto es lo que hace el profeta. No solo recuerda que está en la amargura, sino que de ahí sale esa gran voz que se levanta y dice: grande es tu fidelidad. Es necesario que seamos capaces de alabar a Dios en medio de las tormentas. Dios es fiel en medio de las aflicciones. Dios es fiel cuando somos responsables de lo que nos pasa. ¿Y por qué digo eso? Porque el profeta Jeremías entiende que lo que está sucediendo allí es porque habían pecado, habían ofendido, habían caído bajo el justo juicio de Dios. El salmista dice en el Salmo 119, 75, y ese salmo nos remite a esa verdad: yo sé, Señor, que tus juicios son justos. Y miren lo que dice: y que en tu fidelidad me has afligido. ¿Puedes tú considerar que en tu aflicción es fidelidad de Dios? Es difícil, ¿cierto? Pero es lo que dice la palabra. Cuando estamos en aflicción, Dios es fiel con nosotros porque nos ama. Así que, querido hermano y hermana, si tú estás pasando en ese momento, en medio de la aflicción, ya sea que has ofendido a Dios, ya sea que estás en pecado, ¿qué es lo que está sucediendo en este texto? Ven a Dios. Ven al cabo de la buena esperanza. Ven a Jesús.
Pero si ese no es el caso, si tu aflicción no es porque hayas pecado, si tal vez tu aflicción es porque estás siendo disciplinado por el Señor, ya sea que estás siendo probado por el Señor, que estés viviendo una prueba, o sea que simplemente la maldad del mundo te ha alcanzado, por favor, entiende que Dios está ahí contigo. Que Dios es fiel, que su fidelidad es grande. Eso era lo que estaba viviendo Jeremías. Su fidelidad es grande cuando somos probados. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13 nos dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Dios mismo te dará las fuerzas, te dará la fortaleza, te dará la inteligencia, te dará la sabiduría para salir de esa prueba. Pero Dios también es fiel cuando pecamos. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, ¿Él qué? Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La fidelidad de Dios es grande. El profeta sigue diciendo en el verso 24, Él es mi porción. Y ese fue el verso que más me tocó en mi corazón. Él es mi porción. Está hablando de Dios. Y dice, Él es mi porción. En otras versiones dice, mi heredad. Esto quiere decir que puedo perderlo todo. Me puede llegar la muerte. Pero si Dios es mi porción, no importa. Porque Dios es todo. No es la primera vez que escuchamos esto en la iglesia. El tema es cómo lo vivimos. Nadie me puede quitar la porción que es Dios. Nadie me la puede quitar. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni la enfermedad, ni la tristeza, ni la pérdida. Nada externo, ninguna acción externa, ni la enfermedad, ni la bancarrota, ni las pérdidas, ni mis fracasos pueden destruirme. Porque la fidelidad de Dios es grande. Esta mañana se nos leyó nuevamente el Salmo 23 y el versículo 1 dice que el Señor es mi pastor, nada y luego nos muestra en dónde está, cuando todo está bien, pero también cuando vamos en el valle de las sombras, cuando vamos caminando por el cabo de las tempestades, de las tormentas. En otras versiones dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Pero tenemos que vivirlo, hermanos. Tenemos que aprender a vivirlo, tenemos que conectarnos con el Señor para que aún en medio de la tormenta yo pueda decir, el Señor es mi porción. Pero si lo miramos por la versión que es mi heredad, cuando uno habla de herencia, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando cuando hablamos de herencia? Sí, pero que alguien nos dejó algo, ¿cierto? Pero generalmente eso ocurre ¿cuándo? Cuando hay muerte. Cuando uno escucha hablar de herencia, habla de que alguien se murió. Y él dice, Él es mi herencia. Entonces, si Él es mi herencia, debemos pensar diferente con respecto a la muerte, hermanos. Nosotros deberíamos pensar diferente. La muerte no debería ser temida.
porque la muerte de un creyente es el paso a la vida eterna con Cristo. Y cuando ese momento es eminente, deberíamos aferrarnos a Él es mi porción. Él dice que el alma es la que está diciendo eso. Miren, dice, el Señor es mi porción. Lo dice que mi alma, desde el fondo de su corazón. Por tanto, en Él espero. Hermanos, las circunstancias de Jeremías no habían cambiado. Cuando él está diciendo esto, las circunstancias no han cambiado, cambiarán más adelante, pero no han cambiado, siguen siendo iguales. El pueblo de Israel regresó del exilio, Jerusalén fue reconstruida y el templo fue reconstruido. Pero, ¿y si Dios no lo hubiera hecho, sería infiel? ¿La fidelidad de Dios es grande solamente cuando cambian nuestras circunstancias? ¿Y si Él no cambia nuestras circunstancias, hermanos? ¿Dios es fiel? Hermanos, nuestras circunstancias cambian por la misericordia, por la bondad, por el amor y la fidelidad de Dios. Pero si no cambian, hermanos, si nuestras circunstancias no cambian, el amor, la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios son las mismas. Él siempre es el mismo. Cuando Él habla de que Él es su porción, que es todo lo que Él necesita, es porque sabe que nosotros vamos a tener circunstancias difíciles que no sabremos manejar. ¿Ha pasado por ahí? ¿Está pasando por ahí? Dios lo sabe. Cuando tenemos pérdidas, cuando posiblemente podemos perder a nuestros seres queridos, cuando nuestro matrimonio ha fracasado, tantas cosas que pueden suceder, pero Dios es fiel. Porque Él es nuestra porción. Hermanos, Él nos guiará, nos mostrará el camino, nos acompañará. A veces en silencio, a veces no dice nada, pero está ahí. Nos fortalecerá, nos guiará por donde debemos de ir. Ese es el Dios en el que creemos, un Dios que está presente. No necesariamente porque cambia las circunstancias de nuestra vida. Ese es el Dios que nos ama y que quiere ser amado por nosotros. No por lo que nos da, sino por lo que Él es. ¿Ese es el Dios que conoces? Nos aferramos a ese Dios fiel, aunque las cosas que están sucediendo no era lo que queríamos. Nos aferramos a esa fidelidad de Dios, aunque no era lo que esperábamos. Creo que el profeta quiere que pensemos también que si Él es mi porción, yo también soy de Él. Y en realidad eso es lo que hace la diferencia. No el que sea mi porción, sino que yo soy de Él. Por lo tanto, Él no me abandonará. No me abandonará. No me abandonará. En tercer lugar, hermanos, la fidelidad de Dios es infalible. Versos 25 al 27.
La fidelidad de Dios, es cierta. No es una mentira, no es una vanidad, no es un engaño. El alma afligida de Jeremías, el alma angustiada de Jeremías, ahora considera que su alma debe afirmar, debe decir que bueno es el Señor con los que en Él esperan. Y eso es lo que dice en el verso 25. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Y ahí es donde sí hay diferencia. Bueno es para los que en Él esperan. ¿Esperas tú? Esperamos para el alma que lo busca. Tu alma lo busca. Bueno es el Señor para el alma que lo busca. No importa el estado de la vida. No importa si estás pasando por el cabo de las tormentas. Dios es fiel para estar ahí contigo. Como venía diciéndoles, pues Jerusalén y el templo habían sido destruidos, el pueblo había sido esclavizado, pero no había sido aniquilado, no había sido exterminado, porque las promesas de Dios son infalibles y Él dijo que estaría con ellos y que formaría un pueblo inmenso. Así que no dejaría que los destruyeran, porque su fidelidad es infalible. Dios había dicho que los protegería. Sí, les dijo también que traería castigo a ellos, que traería un juicio, pero que volvería a traerlos. En el mismo texto que hemos mirado, en el verso 31 y 32 dice, porque el Señor no rechaza para siempre. Antes bien, si aflige, también se compadecerá, según su gran misericordia. Y nos anima también en el verso 40 y 41 a que hagamos algo. Dice, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Y miren lo que dice el 41. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Entregarle su vida, entregarle su corazón, entregarle su necesidad. Todo nuestro dolor, toda nuestra angustia en nuestras manos. Es depender de Él. Es confiar en Él. Esperar en Él. Amigos y hermanos, hemos estado orando por nuestros hermanos y hermanas enfermos en nuestra iglesia. Hay bastantes hermanos en nuestra iglesia con necesidades y hemos estado orando. Y hemos estado orando todo este año por Nicolás, mi nieto. Yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, que el Señor es bueno con los que esperan en Él. Que con el alma que lo busca. Y les digo esto porque Nicolás está limpio. Porque su examen dice que su columna, ayúdeme amor, la médula, está limpia. Nicolás está limpio por las misericordias y las bondades de Dios. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Dios es fiel. Dios es fiel con sus hijos. Dios es fiel con su iglesia. Este no es el primer milagro que Dios ha hecho en esta iglesia. Él ha hecho milagros. Salomé ha hecho milagros. Y Nicolás está limpio por las misericordias de Dios. Pero recuerden que alguna vez, precisamente hace casi un año, yo les dije a ustedes que mi nieto estaba en sus manos y que yo esperaba que él dijera sí. Pero que con mucho dolor le había dicho que si él decía no, él seguía siendo mi Dios. Él seguía siendo mi rey. Y bueno, pues Dios ha sido bueno.
con todos nosotros, porque sé que a ustedes les ha dolido y eso es lo que hace la iglesia de Dios, lo que hace el pueblo de Dios. Nos dolemos con nuestros hermanos que están enfermos y están en necesidad y oramos por ellos. Y Dios es fiel con su iglesia. Dios es fiel con su pueblo. Ahora, Dios estuvo en Nicolás desde el vientre de su madre. No es que llegó cuando él estaba enfermo. No es que él vino cuando empezaron las quimioterapias, ni cuando vino la radioterapia. Dios estaba ahí, siempre. A veces decimos cuando nos dicen estas cosas, Dios tiene la última palabra. No, hermanos, Dios no tiene la última palabra. Dios tiene la palabra. Dios tiene la palabra desde el principio. Desde el principio, Él siempre tiene la palabra. No llega después. Le damos gracias a Dios por los médicos, por el oncólogo, por los radioterapistas, por las enfermeras, por la medicina. Gloria a Dios. Pero Dios estaba ahí antes. Dios estaba ahí antes, hermanos. Y está ahí antes. Y está siempre. Él estuvo con Él siempre. Los médicos han dicho que hay algunas manchas que se ven cerca de donde le sacaron el tumor maligno, pero que son daños causados precisamente por la protuberancia y el esfuerzo que hicieron para sacarlo. ¿Y saben cómo lo he tomado yo? Y doy gloria a Dios por eso. Yo creo que es como una señal de Dios para que no nos olvidemos de lo que Él ha hecho. Para que no nos olvidemos de su fidelidad. Y recordaba a Jacob, ¿recuerdan a Jacob? Jacob cuando peleó con el ángel del Señor, dice que quedó rengueando de una cadera, como una señal para que no se le olvide que Dios está ahí. A veces necesitamos una señal que nos muestre la fidelidad de Dios. Hermanos, gracias a ustedes, a todos ustedes, gracias al Señor, a Él sea la gloria, pero gracias a ustedes por cada oración y por cada lágrima con la que estuvimos orando para el Señor. Gracias, Señor. La esperanza de la fidelidad de Dios es infalible. Dios nos lleva a esperar, sí. Bueno es esperar, además dice el Jeremías, dice, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Cuando estamos enfermos de estas situaciones de cáncer y otras cosas, escuchamos muchas voces. Y algunas de ellas era que ese cáncer era incurable. Para Dios no hay nada imposible. Dios es Dios. Y está bien escuchar las voces. La ciencia nos ayuda, pero como les digo, la última palabra no es del Señor. Es siempre su palabra. Amados, necesitamos guardarnos del afán y la ansiedad que pueden producir nuestra angustia, porque Dios es fiable, Dios es confiable, desde el vientre de nuestras madres y hasta la eternidad. Y este siguiente texto que voy a hablar es para los jóvenes. Bueno, todos lo necesitamos, pero el profeta nos dice en el versículo 27, bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. Yo no llevé el yugo del Señor desde mi juventud. Por eso tuvo que traerme de una manera fuerte. Pero jóvenes, qué bueno poder llevar el yugo desde joven, el yugo de su disciplina, porque eso es bueno para conocer a Dios desde joven, es bueno para someternos, así somos preparados para un futuro de esperanza. Aun si hay vicisitudes, si hay dificultades y sufrimiento, es bueno porque aprendemos a obedecer, porque se aprende mejor cuando se es joven. A uno ya no le cuesta después de viejito.
Es bueno tener el yugo de Dios porque nos salva de muchas acechanzas. Es bueno para el hombre llevar el yugo en su juventud porque te da experiencia con Dios, porque aprendes a conocer a Dios, porque te evita estar en el yugo del diablo, porque puedes diferenciar entre las palabras de Dios y las palabras del maligno. Es bueno porque conoces la fidelidad de Dios que nunca falla, porque la fidelidad de Dios es infalible. Hermanos, nos alegramos cuando el Señor nos contesta que sí, como en el caso de Nicolás, sí nos gozamos. Pero también debemos aprender a mantenernos firmes en nuestro amor a Dios y en nuestra alabanza a Dios, aún a pesar de nuestro sufrimiento y de los no de Dios. Quiero ir terminando con esas consideraciones como aplicación. Si hoy estás pasando por el cabo de las tormentas, por la desesperanza de alguna noticia que has recibido, por la tristeza de una pérdida, por la enfermedad de un familiar tuyo, por el fracaso en tus relaciones, por alguna situación, por favor, tienes que traer tu corazón al cabo de la buena esperanza. Tienes que traer tu corazón a Cristo, a Jesús, que Él es tu porción. ¿Puedes pensar cuál es tu porción en esta mañana? ¿Es Cristo? Hoy es el día de pensar cómo soportar el sufrimiento y soportar las vicisitudes, creyendo en que las misericordias del Señor jamás terminan, que sus bondades nunca se acaban, que la fidelidad de Dios nunca se termina, que la fidelidad de Dios es grande como habla el profeta, que la fidelidad de Dios es infalible, es verdadera, es cierta, y que aunque no podamos entender lo que Él está haciendo, lo que Él está obrando en nuestras vidas, es bueno para todos los que en Él esperan. Es bueno llevar el yugo de Dios. Así que, hermanos y hermanas, no dejes que el abatimiento de tu alma, que el ajenjo y la amargura te quiten la esperanza de que el Señor está contigo, que Él es bueno, que grande es su fidelidad, que siempre tendrás cada mañana unas nuevas misericordias y unas nuevas bondades. Hermanos, un varón como Jeremías, pero realmente santo, justo y misericordioso, fue el único abandonado por Dios. Realmente este varón fue abandonado por Dios. En la cruz, este varón gritó desde las profundidades de su alma, desde el ajenjo y la amargura, gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero este varón fue abandonado por ser fiel a su compromiso, a su misión de entregar su vida por todos nosotros, para redimirnos del pecado, para sacarnos de la soledad y de la depresión. Sí, este varón fue fiel y se entregó por nosotros hasta la muerte. Y si este varón, que es Jesús, hizo eso, ¿por qué te abandonaría hoy? ¿Por qué te abandonaría hoy? ¿Por qué moriría en la cruz para luego dejarme? No, eso no se puede concebir. Él no te abandona, porque Él es fiel a sí mismo y a los que le aman. Jesús, el varón de dolores, experimentado en quebranto, extiende sus manos esta mañana. Por favor, considera venir a Él y poner todo en sus manos. A Él sea toda la gloria y la honra. Oremos.
hermanos, y mientras oramos y cantamos, pongámonos de pie y oremos al Señor y alabémosle, alabemos su fidelidad. Y si hay cosas que tienes que colocar en las manos del Señor, pues este es el momento de hacerlo. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque en todo tiempo y en todo momento tu preciosa presencia está ahí. Porque aún tu misericordia nos persigue, Señor. Aquí estamos, Señor. Te damos gracias por lo que tú has hecho y por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. A veces nos alcanza la duda de que tú eres capaz de hacer un milagro porque escuchamos otras voces. Pero tú lo puedes hacer, Señor. Y si no lo haces, gracias, Señor. Déjanos ver lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor, a través de nuestro sufrimiento, de nuestro cansancio. Déjanos ver lo maravilloso que eres, Señor. Déjanos entender que tus misericordias y tus bondades son nuevas cada mañana, Señor. Oh, Señor, déjanos ver que tú eres nuestra porción, Señor, y que no importa lo que pase, no hay nada fuera de ti mejor que nosotros podamos necesitar, Señor. Yo te ruego en esta mañana, Señor, por mis hermanos que continúan enfermos, Señor. Oh, Padre amado, para que tu fidelidad sea evidente en sus vidas, Señor, y tú fortalezcas su corazón y su fe allí donde el ajenjo está presente, Señor. Por favor, Señor, en tus manos están mis hermanos y mis hermanas, Padre amado. Mira su corazón, Señor, y sé tú trayendo el consuelo en esta mañana, Señor. Sé tú recordándoles cómo has sido fiel desde siempre con sus vidas, Señor. Si alguien está en pecado, Señor, yo te ruego que Él pueda venir delante de la cruz de Cristo para verte a ti allá, Señor, morir por sus pecados, Señor, y que puede ser limpio total y absolutamente, Señor. Padre, gracias por tu Hijo Jesús, quien fue fiel en la cruz por nosotros. Ayúdanos a no olvidarlo, Señor. Ayúdanos en ese momento de nuestra angustia y de nuestra amargura, Señor, ayúdanos a recordar tu fidelidad, Señor. Por favor, Señor. Amén.